Vale. Dentro de los indicadores económicos, lo primero que vamos a definir es el concepto de rentabilidad. Cuando hablamos de rentabilidad, hablamos de la capacidad que tiene un capital para generar beneficio. ¿Vale? Y por lo tanto, a nivel general, la rentabilidad sería el beneficio partido del capital invertido. Vale. Nosotros ahora vamos a ver varios tipos de rentabilidades. Vamos a ver, os hago aquí un pequeño esquema, ¿vale? Para que veáis todo el contenido que vamos a ver y ya después lo iremos desglosando, ¿vale? Nosotros vamos a ver el concepto de rentabilidad económica. Dentro de la rentabilidad económica vamos a ver una que es la rentabilidad económica global y vamos a ver otra que se le conoce como rentabilidad económica de la explotación. Vale, dentro de la explotación, para llegar a la misma, ¿vale? Al mismo resultado, vamos a ver dos formas de hacerlo. Una fórmula que le voy a poner fórmula directa, ¿vale? Y otra fórmula que va a ser el producto de dos variables que se llaman margen y rotación. ¿Vale? Repito, esto que os estoy poniendo aquí es una esquemilla de lo que vamos a desarrollar ahora, ¿vale? Por otra parte, vamos a ver lo que se conoce como rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera la vamos a ver también con una fórmula corta, ¿vale? Una fórmula facilona. Y después vamos a ver otra manera de calcularla, ¿vale? Que es más larga, pero que por norma general es la que nos van a pedir, ¿vale? Esa fórmula larga es la fórmula que se conoce como la fórmula del apalancamiento. ¿Vale? Y con esto tendríamos vistas toda la asignatura. Vamos a ello. Vamos a empezar con la rentabilidad económica global, ¿vale? O rentabilidad económica total, como queramos llamarla. Total o global. Vale. Capacidad que tiene mi estructura económica
Cuando hablamos de la estructura económica, chicos, chicas, estamos hablando de el total de mis activos, ¿vale? Todo mi activo. Para generar un resultado antes de intereses e impuestos. ¿Vale? ¿Cómo se calcula esta rentabilidad económica? Cojo el resultado antes de intereses e impuestos y lo divido entre el activo total. Importante, ¿vale? Lo hago con un asterisco igual que lo hacía el otro día, aquí. El resultado antes de intereses e impuestos lo vamos a calcular cogiendo el resultado antes de impuestos, que lo tenemos en la cuenta de resultados, y sumándole los gastos financieros. ¿Vale? Esto es fácil. Pues, si os parece, cogemos Pernova y nos vamos a la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Esta es la diapositiva 6. Y lo vamos a calcular del tirón, ¿vale? Vamos a calcular la rentabilidad económica del tirón. Fijaros, en el numerador tenemos que poner el resultado antes de intereses e impuestos. Y hemos dicho que para ello yo voy a buscar el resultado antes de impuestos. Si nos vamos abajo, ¿vale? Resultado antes de impuestos, fijaros que tenemos esos 9.689.847 euros, ¿vale? Y yo a eso le tengo que sumar los gastos financieros. Tened cuidado con los signos, ¿vale? Que muchas veces os liáis. Los gastos financieros, por defecto, en la cuenta de resultados siempre vienen restando, ¿vale? Porque son un gasto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es anular ese gasto. Los busco, fijaros que los gastos financieros son 2.241, pues yo sumo 2.241. Entonces, aunque sea negativo, hay que sumarlo. No, de hecho, siempre son negativos, José, y siempre los sumo. Ah, vale, perfecto. ¿Vale? Lo que estamos buscando es anular los impuestos que ya están anulados porque no están incluidos, porque es el resultado antes de impuestos, y estamos buscando anular también los gastos financieros, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es, pues eso, cambiarle el signo. Ya lo tenemos, y ahora eso lo tengo que dividir entre el activo total. Para el activo total, me tengo que ir al balance, en la diapositiva 3, ¿vale? Y fijaros que el total del activo, como suma de activo no corriente y activo corriente, es de 87.000.000.
47.312.664. Y esto me da un 11,1%. ¿Vale? Fijaros, ¿cómo interpretamos esto? Que al final es lo que interesa. Esto se puede leer diciendo que por cada 100 euros invertidos en activos, o también lo podríamos leer, ¿vale? Os doy varias alternativas para que tengamos siempre donde tirar a la hora de comentar. También podríamos decir, mi estructura económica genera 11,1 euros por cada 100 euros de inversión, ¿vale? ¿Vale? Esto lo estamos midiendo antes de intereses e impuestos, ¿vale? Al final, como os decía antes, el concepto de beneficio siempre es el mismo, el concepto de rentabilidad. ¿La rentabilidad qué es? Lo que yo gano a través de lo que yo invierto. Ahora, dependiendo del indicador que estemos utilizando, ¿vale? La inversión que estamos considerando es una u otra. Aquí fijaros que estamos considerando toda la inversión, por eso estamos metiendo todo el activo. Y a mí lo que me interesa medir es ese activo, cuánto me genera antes de intereses e impuestos, ¿vale? Después habrá otros indicadores que en vez de coger todo el activo, cogerán una parte, ¿vale? Porque le interesa analizar una parte en concreto. Pero al final me interesa que tengáis la visión global de qué es el beneficio, ¿vale? Y a partir de ahí, en cada indicador, vemos qué es lo que nos interesa, ¿vale? Perfecto. Esta parte, como veréis, es bastante más sencilla, ¿vale? Para mí lo peor que tiene la asignatura fue lo que vimos el último día, que es el periodo medio de maduración. No por nada, sino porque son muchísimas fórmulas, ¿vale? Pero esta es bastante sencilla. Vale, con esto tendríamos la rentabilidad económica total o global. Y ahora nos vamos con la rentabilidad económica de explotación. Rentabilidad económica de la explotación. Que de aquí en adelante REE, ¿vale? A la rentabilidad económica global RE a secas y a la de la explotación REE. Vale, a ver, vamos a definir esta rentabilidad como la capacidad que tienen. Antes decíamos todos mis activos, ¿verdad? O mi estructura económica. Ahora no, ahora quiero ver la capacidad que tienen mis activos de explotación para generar un beneficio. Vale, ¿cómo se calcula? Pues fijaros que antes el resultado que yo cogía era el resultado de antes de intereses e impuestos.
Ahora me interesa coger el resultado neto de explotación y antes dividíamos entre el total de los activos y ahora no me interesan todos. Ahora me interesan los activos de explotación. Que le voy a poner un asterisco y os cuento cosas. Vale, lo primero, os lo cuento para que lo entendamos y ahora ya copiamos qué es cada cosa, ¿vale? Cuando yo miro mi activo, yo puedo hacer una división al margen de la de activo no corriente y activo corriente, ¿vale? Pero yo tengo dos tipos de activos. Los activos que yo estoy utilizando, que yo estoy comprando para mi proceso productivo, ¿vale? Que esos son los activos de explotación, son los que están afectos a mi actividad. Por ejemplo, yo compro un bloque, ¿vale? Que lo voy a destinar a oficinas, ¿vale? Donde vamos a estar trabajando. Eso sería un activo de explotación, ¿vale? Yo compro una máquina para producir, eso es un activo de explotación. O yo tengo existencias, ¿vale? Para mi proceso productivo y eso es activo de explotación. Y después tengo otra serie de activos cuyo objetivo es obtener una rentabilidad, que serían lo que nosotros llamamos activos financieros. Por ejemplo, yo compro con una punta de tesorería que tengo, compro bonos del Estado a 10 años, ¿vale? En mi empresa. Eso es un activo financiero a largo plazo. Yo con una punta de tesorería compro letras del Tesoro a 3 meses. Eso es un activo financiero a corto plazo, ¿vale? Eso no lo voy a utilizar para mi proceso productivo. Sin embargo, es un activo que yo tengo ahí y que me va a dar rentabilidad, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de activos de la explotación, son esas inversiones afectas a mi actividad y su contraparte hemos dicho que serían esos activos financieros, ¿vale? El activo puede ser de explotación o financiero. De hecho, un mismo activo, ¿vale? Puede ser activo de explotación y puede ser activo financiero. Por ejemplo, el bloque de pisos del que hablábamos antes. Si yo ese bloque de pisos lo estoy comprando para hacer oficinas para trabajar, eso es un activo de la explotación, ¿vale? Serían terrenos de toda la vida, ¿vale? O construcciones. Sin embargo, si yo ese bloque de piso, en vez de comprarlo para trabajar, lo compro para arreglarlo, alquilarlo, ¿vale? Y llevarme una rentabilidad, esos terrenos ya no son un activo de la explotación, ya son un activo financiero, ¿vale? Puesto que el objetivo que nosotros tenemos con ese activo es diferente a mi explotación. Vale, ¿qué vamos a meter nosotros en activos de explotación? Pues en activos de explotación vamos a meter el inmovilizado intangible. Vamos a meter el inmovilizado material. Vamos a meter activos por impuesto diferido. Vamos a meter deudas comerciales no corrientes.
Vamos a meter existencias, deudores comerciales, periodificaciones y efectivo. ¿Vale? Todo lo que no esté ahí, todo lo que no hemos metido aquí, es porque es un activo de los que hemos dicho que consideramos financiero. ¿Vale? Pues vámonos al caso, ¿vale? Vámonos a chocolate de valor. Vale, lo único que en chocolate de valor, las pérdidas y ganancias que tenemos es total y no Esto, es... cuéntame, José, perdona. activos por impuesto diferido, ¿vienen así tal cual en los Sí, balances y tal? ¿O cómo? Sí, tal cual el nombre. vienen tal cual. Lo que pasa es que, a ver, tenemos que acostumbrarnos a una cosa. Nosotros ahora mismo lo estamos viendo todo, ¿vale? Lo estamos viendo con un... a ver, me retomo al primer día de clase. Tenemos que a mí me den los modelos largos, que son los del registro mercantil. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con modelos largos, ¿vale? Que realmente es lo más difícil. O que me den modelos abreviados, ¿vale? Si a mí me dan un modelo abreviado, que de hecho una vez que terminemos con esto, cogeremos modelos abreviados para que os acostumbréis también a trabajar con ellos. Todo esto se simplifica mucho más. ¿Por qué? Porque en el modelo abreviado el activo por impuesto diferido no aparece siquiera, está incluido dentro de otras partidas. Por lo tanto, vas a ver que es muchísimo más fácil porque no me tengo que calentar tanto la cabeza buscando tanta cosa. ¿Qué ocurre? Que nosotros las fórmulas las tenemos que ver lo más desglosadas posible porque si en vez de ponerme un modelo corto me ponen un modelo largo, pues, por ejemplo, este tipo de partida, activo por impuesto diferido, si yo no lo he visto antes, no sé qué hacer con él, no sé dónde meterlo, ¿vale? Pero ya os digo, una vez que cojamos los casos de examen, veréis que es mucho más sencillo. Hay muchas partidas que no nos tenemos ni que preocupar por ellas. Pero sí, esto viene tal cual, el activo por impuesto diferido viene tal cual dentro del activo. Así que no te preocupes. Vale, lo que os decía, aquí tenemos el modelo de pérdida y ganancias, tenemos el largo, ¿vale? Por lo tanto, el resultado neto de la explotación tal cual no aparece, ¿vale? Esto hay que cogerlo del modelo abreviado, que siempre os lo van a dar en el examen, ¿vale? Os lo digo porque este dato que yo voy a poner aquí, cuando vosotros os pongáis a hacer el examen, o sea, a repasar lo que estamos viendo, para que no os vayáis a perder y digáis de dónde sale esto, ¿vale? El resultado neto de la explotación son 9.813.404. Y nos apuntamos aquí. El resultado neto de la explotación está extraído tal cual de la cuenta de pérdida y ganancia funcional, de la abreviada, ¿vale? Que repito, esta nos la dan. Y ahora, para el activo de la explotación, me voy al activo normal y cojo las partidas que me interesa coger, ¿vale? Pues vamos a ello. Nos vamos a la diapositiva del activo y empezamos por el activo no corriente, ¿vale? Empezamos cogiendo ese inmovilizado intangible. 1.889.428.
Cogemos el inmovilizado material, que son 22.320.000 euros. Fijaros, el punto 3 son inversiones inmobiliarias, ¿vale? Y tenemos terrenos y construcciones. Esto es lo que os decía antes, ¿vale? Un terreno, si yo lo he comprado para hacer oficinas, ¿vale? Está dentro de inmovilizado material. Si yo lo he comprado para alquilarlo, está dentro de inversión inmobiliaria, ¿vale? Por lo tanto, esas inversiones inmobiliarias las dejo fuera, esas no las tengo que meter. El punto 4, fijaros que son inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. Tampoco. Y el grupo 5 son inversiones financieras a largo plazo, ¿vale? Tampoco. Si sigo bajando, me encuentro activo por impuesto diferido. Ese hemos dicho que sí. 730.254. Ahí va. Vale. Después fijaros que viene la partida 7 deudas comerciales no corrientes, pero está vacía, ¿vale? En el caso de que tuviera un número, las deudas comerciales no corrientes también se meten. Y ahora, dentro del activo corriente, vamos a ver qué tenemos que coger. Me han dicho que cojamos la existencia, que son 16.398.235. Me han dicho que cojamos los deudores comerciales, ¿verdad? Que son 21 millones, los pongo yo por aquí abajo, no entra, 21.386.469. Fijaros que después entraríamos en la parte de inversiones, que esas no las tenemos que considerar, inversiones en empresas del grupo, inversiones financieras a corto plazo. Después tenemos periodificaciones a corto plazo, que estas sí que las tendríamos que meter, pero no hay. Y tenemos efectivo y otros activos líquidos equivalentes, que son 14.691.849. Vale, pues esto nos da un 12,68%. Vale, ¿cómo interpretamos esto? La interpretación, al final, fijaros que siempre es igual, pero cambiando el tipo de activo que estemos utilizando y el tipo de resultado que estemos midiendo, ¿vale? En este caso, por cada 100 euros invertidos en activos de explotación, la empresa obtiene un resultado neto de explotación de 12,68 euros. Bien, ¿no? Vale, de la rentabilidad económica de la explotación, chicos, chicas, os dije en el esquemilla este que hicimos al principio, que yo podía hacerlo a través de una fórmula directa, ¿vale? Que es la que acabamos de ver, dividir el resultado neto de la explotación entre el activo de explotación,
Pero también lo podemos hacer a través de la fórmula que es el producto de dos magnitudes, ¿vale? Entonces hemos dicho, rentabilidad económica de la explotación es el resultado neto entre activos de explotación. Pero la otra manera, que de hecho es la que más les gusta, ¿vale? Y es la que tenemos que llevar un poquito mejor, me dice que la rentabilidad económica de explotación se puede calcular como el ratio entre resultado neto de explotación e ingresos de explotación por los ingresos de explotación dividido entre los activos de explotación. Fijaros que al final la fórmula es la misma. ¿Por qué? Porque esto y esto se me va a anular, ¿vale? Y al final lo que me va a quedar es lo mismo que teníamos arriba, el resultado neto de explotación entre los activos de explotación, ¿vale? Esto de aquí, este primer ratio que tenemos aquí, se conoce como el margen de explotación. Y el segundo ratio que tenemos se conoce como la rotación del activo de explotación. Vale, ahora cuando lo vayamos calculando, ¿vale? Ya os diré cómo se interpretan, pero al final, fijaros, el margen es el resultado neto entre los ingresos de explotación. Es decir, de lo que yo vendo, que son los ingresos de explotación, cuánto me queda como beneficio, ¿vale? Que sería el resultado neto de explotación. Entonces, esto de aquí sería una empresa, ¿vale? Una empresa que tenga un margen alto, sería la empresa que tenga la capacidad de vender sus productos y obtener un amplio resultado, un amplio beneficio de esas ventas, ¿vale? Empresas que, pues, que vayan a precios altos, por ejemplo, Apple, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que de cada cacharro que vendes, ¿vale? Si te cuesta producirlo 100, 200 o 300, le sacas 1200 o 1300, ¿vale? Eso sería una empresa con un margen alto. Y después, por otra parte, tenemos las empresas que se basan en rotación, que fijaros que lo que estamos haciendo es ver cuánto me gasto yo en activos de explotación, cuánto invierto en activos de explotación y con esos activos cuánto soy capaz de vender. Es decir, aquí tendríamos empresas que vendan muchísimo, aunque no vendan caro, ¿vale? Por ejemplo, un Primark o algo por el estilo, ¿vale? Empresas que están todo el rato vendiendo y por lo tanto no es tanto el beneficio que obtienen de cada venta, sino la capacidad, el volumen que tienen a la hora de vender, ¿vale? Pues vamos a ver. Vamos a calcular el margen. Sería resultado neto de explotación, que ya lo teníamos antes, 9.813.404, entre los ingresos de explotación. Los ingresos de explotación, chicos, chicas, nos tenemos que ir a la cuenta de resultados, ¿vale? Y ahí aparecen todos los ingresos de explotación.
126.650.214. Y esto me da un 7,75%. Fijaros que por cada 100 euros de ingresos obtenemos un resultado neto de explotación de 7,75. Vale. Y ahora nos vamos a ver la rotación. En el numerador pondríamos los ingresos y en el denominador pondríamos el activo de la explotación. El activo de la explotación, no voy a volver a copiar todo esto, ¿vale? Para no morirnos de la pena, pero lo tenemos calculado aquí, ¿vale? Es este denominador que hemos calculado anteriormente. Y da 1,64 o, lo que es lo mismo, un 164%, ¿vale? Os lo pongo así, chicos, chicas, para que os acostumbréis, porque por norma general el margen me lo van a dar en porcentaje, ¿vale? Así. Pero la rotación tienden mucho a darla en tanto por uno, ¿vale? Es decir, si a mí me dan 1,64 y yo lo quiero pasar a tanto por ciento, me basta con multiplicarlo por 100, ¿vale? Pero para que os acostumbréis a verlo así. ¿Cómo se leería esto? Por cada 100 euros invertidos en activos de explotación, la empresa obtiene unos ingresos de explotación de 164 euros, ¿vale? 100 euros de inversión tienen la capacidad de generar 164 euros de ventas, ¿vale? Perfecto. Pues ya tenemos las dos maneras de llegar a la rentabilidad económica de explotación, ¿vale? Y ahora, lo último que nos queda por ver es la parte de la rentabilidad financiera, ¿vale? Vale, como os decía al principio, fórmula corta y fórmula larga. Si a mí no me especifican, obviamente nos vamos a la corta, ¿vale? Que vamos a tardar 10 segundos en hacerla.
Pero lo lógico es que nos pidan la larga, ¿vale? Porque arroja más detalles, arroja más información, es más complicada, ¿vale? Pero tiene bastante más sentido que nos pidan esa que nos pidan la corta. Fórmula corta. Yo voy a dividir el resultado del ejercicio entre los fondos propios. Fijaros que aquí lo que estamos haciendo es ver la capacidad de los fondos propios de la empresa, ¿vale? Que serían esos fondos generados por la propia empresa, ya sea por aportación de los socios, vía capital, ya sea por resultados que obtiene la empresa y que se acumulan en forma de reservas, ¿verdad? Es decir, los fondos propios, la característica que tienen es que los genera la propia empresa, no vienen de fuera, no son fondos ajenos. Capacidad de los fondos propios de la empresa para generar un beneficio. Además, fijaros que aquí lo que estamos cogiendo es ya el resultado del ejercicio, es decir, el resultado total. Aquí ya hemos restado intereses, hemos restado impuestos, aquí ya está todo restado, ¿vale? Esto es lo que queda limpio. ¿Vale? Pues esto es sencillo. Aquí lo único que tengo que hacer es irme a la cuenta de resultados al final, coger el último resultado, que es el resultado del ejercicio, rentabilidad financiera. El resultado del ejercicio es 7.371.489 euros y dividirlo entre los fondos propios, que para los fondos propios me voy a la parte de fuentes financieras del balance. Dentro del patrimonio neto busco los fondos propios y tienen un valor de 72.303.070. Y esto nos da un 10,2%. Y diríamos que por cada 100 euros de fondos propios en la empresa, el accionista obtiene un resultado o un beneficio de 10,2 euros. Vale, esta fórmula es fácil, ¿no? Tampoco tiene mucha historia. Pero ahora nos vamos a ver la que nos interesa, ¿vale? La fórmula larga, que hemos dicho que también se le llama fórmula del apalancamiento financiero. Vamos a verla. Fórmula larga, Un momento, era por... Es que no me ha dado tiempo a copiar lo último. Era el accionista obtiene un resultado de a 10,2. 10,4.
Fórmula larga o fórmula del apalancamiento financiero. Vale. Para esta fórmula larga, antes de ver la fórmula larga en sí, os tengo que explicar otra serie de magnitudes, ¿vale? Que nos van a hacer falta. La primera magnitud que vamos a ver se llama coste de la financiación no propia. Y a este coste de la financiación no propia lo vamos a denotar con la letra K, ¿vale? Vale. Se obtiene dividiendo los gastos financieros, que ya hemos visto antes dónde estaban, la cuenta de resultados, entre pasivo neto menos fondos propios más pasivo no corriente más pasivo corriente. Vale. Fijaros que esto, ¿vale? Un poco para que lo entendamos, a grosso modo, al final es lo que me está costando a mí, ¿vale? Mantener todos los capitales que no son propios, es decir, todos los capitales que vienen de fuera de la empresa. Es, para que nos entendamos, un tipo de interés, ¿vale? Pero no es solamente teniendo en cuenta la financiación del banco, sino teniendo en cuenta toda la financiación que viene de fuera, ¿vale? Entonces, busco los gastos financieros e igual que os dije antes, el gasto financiero por naturaleza va con signo negativo porque es un gasto, ¿vale? Pero aquí nosotros lo ponemos con signo positivo. 2.241. Vale. Al patrimonio neto, que vale 72.303.070, le quito los fondos propios. Fijaros que en este caso en concreto, no siempre tiene por qué ser así, el patrimonio neto solo está compuesto de fondos propios. ¿Esto qué quiere decir? Que yo a 72 millones le voy a quitar 72 millones, ¿vale? Por lo tanto, se me va a anular. Le sumo el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Le sumo 1.920.000 euros más 14.008.674. Vale, esto da un 0,015%. Y esto se traduce en que por cada 100 euros de financiación no propia, que sería más o menos lo mismo que decir financiación ajena, pero no digáis financiación ajena cuando comentamos este tipo de cosas, ¿vale? De hecho, se llama financiación no propia por algo, ¿vale? Es decir, al ratio le han puesto coste de financiación no propia porque les gusta a ellos más, pues lo llamamos así, ¿vale? Por cada 100 euros de financiación no propia, pagamos 0,015 euros de gastos financieros.
Vale. Tasa impositiva. Siguiente indicador que vamos a calcular. Y lo vamos a denotar con la T minúscula. Al final esto sería el porcentaje que pagamos de impuestos, ¿vale? Lo vamos a calcular dividiendo lo que yo pago de impuestos sobre beneficios entre el resultado por operaciones continuadas antes de impuestos. El resultado antes de impuestos, vaya. Vale. Me voy a la cuenta de resultados y tengo una magnitud encima de la otra, ¿vale? Tenemos que pagamos de impuestos 2.318.358 sobre un resultado antes de impuestos de 9.689.847. Una pregunta es, ¿resultado de operaciones? Continuadas antes de Ah, impuestos. Que ya os digo, nos lo vamos a encontrar casi siempre como resultado antes de impuestos. Pero bueno, por si lo vierais con el nombre completo para que no os asustéis. ¿Vale? Y esto me da un 23,93%. Esto no tiene mucha interpretación, ¿vale, chicos, chicas? O sea, es el porcentaje que a mí se me aplica sobre el resultado antes de impuestos, ¿vale? Para obtener ese pago de impuestos. Que realmente ya sabéis que en España ahora mismo el tipo del impuesto de sociedades es del 25%, ¿vale? Pero como en la cuenta de resultados siempre hay ajustes, ¿vale? Porque podamos imputarnos pérdidas de años anteriores, etcétera, etcétera. Realmente muchas veces, si yo hago este cálculo, no me tiene que salir el 25% exacto, ¿vale? Muchas veces me puede salir menos. Vale, tenemos el coste de la financiación no propia, que hemos dicho que es lo que me cuesta a mí mantener esos capitales no propios dentro de la empresa. Tenemos lo que pagamos, ¿vale? El porcentaje de tasa impositiva. Y lo siguiente que vamos a calcular es lo que se conoce como efecto apalancamiento financiero. Efecto apalancamiento financiero. Vale, este efecto apalancamiento lo vamos a calcular como patrimonio neto menos fondos propios más pasivo no corriente más pasivo corriente, ¿vale? Fijaros que ahí lo que he metido son todas las fuentes de financiación ajenas, ¿vale? Porque al patrimonio neto le he quitado los fondos propios para que solamente me quede esa parte del patrimonio neto que es ajena a la empresa, como por ejemplo una subvención, ¿vale? Y le hemos incorporado el pasivo no corriente y el pasivo corriente, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos todas las fuentes de financiación ajena de la empresa. Y eso lo divido entre los fondos propios.
Por lo tanto, fijaros, arriba fuentes ajenas, abajo fuentes propias, ¿vale? Esto se parece un poco a un ratio que veíamos al principio que se llamaba ratio de endeudamiento, ¿vale? Es decir, lo que me han prestado entre lo que tengo yo. Y eso lo multiplico por la diferencia entre la rentabilidad económica global, que ya calculé antes, menos el coste de la financiación no propia, que lo he calculado arriba. Vale, pues vamos a calcularlo. Tendríamos la suma del pasivo no corriente y el pasivo corriente. Bueno, lo voy a hacer desglosado, ¿vale? Para que lo tengamos. Patrimonio neto menos fondos propios, si os parece, ni lo pongo, ¿vale? Porque acordaros que eran lo mismo, por lo tanto, si al patrimonio neto le quito los fondos propios, en este caso, esto se me va, ¿vale? Se me queda cero. Por lo tanto, tengo que sumar el pasivo no corriente y el pasivo corriente, que sería 1.920.000 más pasivo corriente, que son 14.008.674. Eso lo divido entre los fondos propios. 72.303.070. Fijaros que esto de aquí os he dicho, ¿vale? Que equivale un poco al nivel de endeudamiento, es decir, lo que me han dado a mí entre lo que tengo yo que he generado por mí mismo, ¿vale? Que son los fondos propios. Esto lo tengo que multiplicar por la diferencia entre la rentabilidad económica, que la tenemos por aquí, la total, 11,1, menos el coste de la financiación no propia, que lo tenemos arriba, que lo hemos calculado antes. Y esto me da un 2,3%. Vale, fijaros, ¿vale? Para que podamos entender un poco qué es lo que estamos haciendo aquí. Esto de aquí hemos dicho que es el nivel de endeudamiento, ¿verdad? Es decir, cuántos fondos ajenos tengo en función de los fondos propios. Y lo estoy multiplicando por la diferencia entre rentabilidad económica, es decir, rentabilidad que generan mis inversiones, rentabilidad de mi activo, y lo que me cuesta a mí la financiación no propia. Vale, ¿esto qué representa para mí? Si queréis, ahora después copiamos, ¿vale? Pero me interesa de primeras que entendamos el concepto, ¿vale? A nivel global, que creo que es bastante fácil de entender. Y ya después copiamos y vemos las causas, las consecuencias, etcétera. Fijaros que la gracia de esto es que yo, en vez de gastarme mi dinero, ¿vale? El mío, el que yo genero, en
hacer compras, ¿vale? En hacer esas inversiones, lo que voy a hacer va a ser pedir dinero prestado. Por eso, este ratio de endeudamiento va a ser positivo, ¿vale? Porque yo tengo deuda, yo tengo capitales ajenos, que es el numerador. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que intentar conseguir? Que lo que yo compre con lo que he pedido genere más de lo que me cuesta a mí ese dinero. Es decir, que mis activos sean capaces de generar una rentabilidad superior al tipo de interés con el que yo pago esa deuda. Entonces, objetivo, que la rentabilidad económica sea superior al coste de la financiación no propia. Y, sobra decirlo, pero lo escribimos, que tengamos deuda, porque si no tengo deuda, al final no estoy haciendo nada. ¿Vale? Entonces, si yo compro, me lo invento, ¿vale? Un terreno que a mí me genera una rentabilidad, pues, como en este caso del 11%, y yo lo estoy comprando a través de un préstamo, repito, esto lo estoy simplificando mucho para que lo entendamos, ¿vale? Lo compro a través de un préstamo que me está costando un 0,015%. Fijaros qué diferencia tan grande hay entre lo que yo soy capaz de generar, ¿vale? Y lo que a mí me está costando la deuda para generar esa rentabilidad. Pues a esto, ¿vale? En finanzas se le llama efecto apalancamiento positivo. ¿Vale? El efecto apalancamiento positivo viene cuando yo tengo capitales ajenos y la rentabilidad económica es mayor que el coste de la financiación no propia. ¿Vale? El efecto apalancamiento positivo viene cuando tengo esto y cuando tengo esto. Bien, vale. Pues con todo esto que acabamos de ver, ya puedo calcular la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera la vamos a calcular como rentabilidad económica más efecto apalancamiento y todo eso multiplicado por 1 menos t. La rentabilidad económica tenemos que era un 11,1, ¿verdad? El efecto apalancamiento lo hemos calculado y era un 2,3 y eso lo multiplico por 1 menos la tasa impositiva y esto nos da un 10,2%. Vale, fijaros que no os lo voy a volver a interpretar porque la interpretación es exactamente la misma que en la fórmula corta, ¿vale? Es decir, la capacidad que tienen los fondos propios para generar un resultado del ejercicio.
Lo que pasa es que lo estamos calculando por otra vía, ¿vale? Lo estamos calculando por la vía del apalancamiento, pero si quisiéramos comentarlo, ¿vale? Esto que os voy a comentar ahora, no os preocupéis mucho porque ya cuando nos pongamos con los casos, ¿vale? Entraremos en detalle y ya así nos centraremos más en interpretarlo. Pero fijaros, la interpretación vendría un poco por aquí. La empresa con sus activos genera una rentabilidad económica, ¿vale? Del 11,1%. Como consecuencia de que tenemos un efecto apalancamiento positivo, nosotros nos estamos beneficiando del endeudamiento. Es decir, la empresa está endeudada y obtiene una rentabilidad superior a lo que le cuesta mantener sus deudas. Ese efecto apalancamiento positivo suma a la rentabilidad que obtiene la empresa por sí sola, ¿vale? Entonces tengo lo que obtienen los activos y lo que obtengo yo como consecuencia de un endeudamiento favorable, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que una vez que yo he sumado ese efecto apalancamiento, yo tengo que pagar impuestos, ¿vale? Porque recordad que la rentabilidad económica va antes de impuestos. Por eso se multiplica por 1 menos t y me queda un 10,2% de rentabilidad financiera una vez pagados esos impuestos, ¿vale? Lo ideal sería que esta rentabilidad estuviese por encima de esta rentabilidad, pero es complicado puesto que tenemos aquí el pago de impuestos. Si yo tengo un efecto apalancamiento muy positivo y muy bueno, eso se puede dar. Que a mí esto en vez de un 10,2 me diera un 12%, por ejemplo. Fijaros que la rentabilidad financiera supera la rentabilidad económica, ¿vale?